de pronto no se conecten, pues puedan ver la grabación. Y por aquí hay alguien más. Melissa, ¿cómo estás? No te había visto por aquí en la sala. Hola, profe, compañeros, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Hola, Bien, gracias a Meli. Dios, profe. Qué rico, me alegra mucho. Bueno, chicos, les voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando ya la estén viendo. ¿Listo, profe? Listo, chicos. Entonces, para los que no tuvieron de pronto la posibilidad de conectarse la semana anterior, pues se estuvo haciendo pues como toda la socialización, ¿cierto? De esa ruta de aprendizaje, de cuáles van a ser las temáticas que vamos a estar abordando y por ende las actividades que nos van a permitir pues como desarrollar e ir poniendo en práctica un poco estas temáticas que vamos a estar abordando. Antes de iniciar, pues como con la explicación del elemento de competencia uno, pues quiero saber ustedes cómo ven este mundo de la publicidad y el mercadeo digital, ¿cierto? Sé que algunos de ustedes tienen mucha relación, están mucho pues como en el tema de el uso de las redes sociales, las usan para diferentes temáticas, pero ya cuando nos vamos al tema de la publicidad, ¿cuál ha sido esa relación directa de ustedes con este tema? ¿O nada? Bueno, Nadita. profe, yo siempre espero para no ser el primero, pero bueno, Yo lancémonos al estaba ruedo. esperando lo mismo. Todos muy caballerosos. No, pues, profe, ¿qué le cuento? Digamos que el tema de la comunicación en mi vida ha estado desde hace mucho tiempo. La comunidad a la que yo pertenecía a una comunidad laical de misioneros y allí todo el tiempo estuvimos en relación con el tema de radio, prensa y televisión. De hecho, yo gerencié una emisora en Cúcuta, norte de Santander. Pues toda la programación, pues obviamente era católica, era de la iglesia, pero obviamente teníamos mucho que ver con el tema de la publicidad, ¿cierto? Y pues ahí se generaron algunos, se aprendieron algunos elementos, pues cuando la publicidad era un poco más presencial, por decirlo, más tangible, ¿cierto? Cuando había que hacer los afiches físicos, las cuñas radiales que también tenían que ver, cuando había un evento, pues había que hacer publicidad con cuñas radiales, algunos promos en televisión. Bueno, esa ha sido como a grosso modo un poco pues como mi experiencia. Ya a partir de que empecé a estudiar la comunicación, pues en varios cursos, en varios que hemos visto también pues con usted también, hemos aprendido pues como algunos elementos importantes de cómo poder hacer una buena publicidad de los productos, de los servicios. Lo hemos trabajado también con el profe Luis Fernando, Ujú. pero pues obviamente con toda la expectativa de, de aprender más y de profundizar más, profe. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Y obviamente todo ese tema de medios tradicionales aún hoy se usan, ¿cierto? Y muchas empresas hacen como un mix entre lo digital y lo tradicional, aunque pues como lo hemos visto en diferentes cursos, pues sabemos que lo tradicional tiene unos costos muy elevados versus lo digital y por ende muchas empresas han optado más por este tema de la publicidad en medios digitales. Brian, ¿ibas a decirnos algo más? Sí, profe, bueno, completando también un poquito lo que decía Jairo, prácticamente, y lo que acabas de decir tú me parece importante porque efectivamente los que estamos estudiando hoy en día comunicación digital tenemos experiencia, la gran mayoría, pero en medios análogos. Ujú. Sí, es verdad que cuando yo estudié producción audiovisual hace, ay Marina, hace 10 años, era completamente nublado el panorama que se venía para el futuro, ¿no? Y pues ahora la experiencia viendo estas asignaturas,
como esta convergencia que se ha presentado en los medios y aún más en medio de esta carrera el descubrimiento de la IA como se está desarrollando de esta manera, pese a que no es algo nuevo. Entonces Ujú. es como una muestra que nos dice que esto no va a terminar, que esto apenas está empezando. Y para mí es como un aliciente a decirme que estamos como en el momento indicado, porque está creciendo, hay una convergencia, hay unas brechas claramente que tenemos que mitigar. Y pues, no Ujú. sé, para mí es muy importante porque hoy en día todo tiene comerciales, lo comentaba yo en el foro. Antes en YouTube, tú ibas a ver un video en YouTube y era la red social que más veía la gente porque no tenía comerciales. Pero ahora allí hay miles de anuncios. Entonces yo creo que la publicidad se ha apoderado de la era digital actual y que hay Así. que apostarle. O sea, los números no son todo en cuanto a visibilizar problemáticas sociales, pero a su vez lo son todo a la hora de demostrar la efectividad de lo que queremos mostrar. Entonces, bueno, es como un tema muy interesante que, si te digo la verdad, mm, ahora que tengo la experiencia con la Universidad también de Estados Unidos en esta doble titulación, no me quise ir por este lado porque le tengo mucho miedo a los números, pero es algo que me he encontrado en muchísimas actividades y de hecho, Ujú. ahora haciendo la primera actividad con Melissa, nos surgieron también muchas dudas que bueno, ya luego cuando desarrollemos esto, si se da la oportunidad, te preguntaremos también. Claro que sí. Bueno, ahí es importante, hoy vamos a aclarar muchas terminologías, ¿cierto? Obviamente al finalizar el encuentro, como lo dices, si surgen y todavía tienen dudas adicionales, las vamos a aclarar, pero tú tocas dos temas muy importantes en lo que mencionas. Uno es el tema de la efectividad, justamente cuando surge todo este tema de la publicidad digital. En un principio era un panorama muy oscuro, ¿cierto? Y se los tengo que decir que cuando una infidencia aquí muy grande, cuando yo terminé mi pregrado de comunicación social, yo decía, no me gusta el mercadeo, no me gustan los números, pero el mundo y la vida me fueron llevando a esto y esto hoy en día a mí me apasiona. O sea, yo me disfruto, por ejemplo, en esta semana he estado socializando unos informes relacionados justamente con la inversión en pauta digital que realizaron algunas empresas y cuál ha sido ese retorno de la inversión y cómo ha sido ese comportamiento. Entonces uno dice, wow, a lo que le tenía miedo, cuando decías ahorita que le tienes miedo a los números, esto se va volviendo una pasión, ¿cierto? Y uno dice... es muy interesante cuando uno le coge el gusto a estas temáticas y a estas tendencias, porque cada día va descubriendo cosas nuevas. Esto no es estático, el mundo digital está en una constante evolución. Tú ponías también el ejemplo de YouTube. YouTube antes solo lo consumíamos para ver videos, hoy en día las empresas pautan y ya estamos viendo ese fenómeno en el que las empresas montan un contenido y lo ponen en YouTube a monetizar. Entonces, incluso perciben unas ganancias por esas reproducciones, por esas visualizaciones, bueno, dependiendo las temáticas. Entonces, todo esto se va volviendo un conglomerado en el que de distintas formas las empresas pueden ser muy objetivas y pueden generar unos resultados en temas de mercadeo muy interesantes. Bueno, vamos entonces a ir avanzando, entendiendo que la ruta de aprendizaje, y muchas gracias chicos por estos aportes, vamos entonces a ir ya como identificando algunas cosas. La ruta de aprendizaje, como lo vimos de pronto en la sesión anterior, pues nos permite básicamente generar proyectos, contenidos, mensajes y textos multimediales que nos permitan tener todo este tema de conexión con nuestras audiencias, ¿cierto? Ya vamos a ir viendo cómo se logra. Y a partir de esto, pues debemos entender que las marcas son distintas, le hablan a públicos diferentes y eso también nos ayuda a identificar que tenemos que segmentar a nuestros usuarios, entendiendo cuál es el público, la necesidad y a partir de eso realizar toda una planificación
y un desarrollo de unas acciones específicas de mercadeo, que puede que para todas las marcas no funcione lo análogo, que para todas las marcas no funcione lo digital, pero eso nos lo irá mostrando ese estudio de mercado que cada uno de nosotros hagamos y cómo queremos proyectar esa marca en caso de que sea una marca nueva. Lo que vemos entonces en el taller de publicidad y mercadeo digital es que vamos a ir aplicando esos conceptos de acuerdo a muchos teóricos. O sea, si ustedes ven en los documentos o en los elementos de competencias y ya de pronto han tenido la oportunidad de abordar alguno, van a identificar muchos autores clave en todo este tema de la publicidad y el mercadeo, ¿cierto? Desde lo administrativo, desde lo comunicacional, y todo esto lo que nos permite es entender el propósito comunicativo, cuál es ese público y el contexto en el que nos desenvolvemos. No es lo mismo una institución, por ejemplo, de educación, a una clínica o a una marca propia que una persona esté posicionando y promocionando en el mercado. Entonces, eso nos permite desarrollar estrategias efectivas que buscan que la promoción de un producto o servicio para generar un vínculo con los usuarios segmentados y que nosotros identificamos. Recuerden siempre, chicos, como se los he mencionado en nuestros cursos, no solo es vender por vender, ¿cierto? Y tenemos que desmitificar o sacar de nuestra mente que porque yo vendo unas vitaminas, las vendo y esas vitaminas son las mejores del mercado. Venga, pero ¿qué argumentos tiene usted para que una persona se interese y efectivamente realice esa compra? ¿Qué valor adicional tiene usted? ¿Qué conexión genera con ese usuario? ¿Cómo le permite, a través del conocimiento de su producto o servicio, que tome esa decisión efectiva de que son esas vitaminas las que necesitan y no las que está vendiendo de pronto otra marca? Vamos a tener entonces unos conceptos claves y aquí ya vamos entrando mucho como a este tema del mercadeo, de lo digital. El buyer persona es básicamente una representación semificticia del cliente ideal. Es decir, yo vendo esas vitaminas y mi cliente ideal son madres pues, o personas que están dedicadas a toda la administración del hogar, ¿cierto? En que sabemos que las mamás en las casas tienen muchas funciones, muchas responsabilidades, despachan los niños, despachan al esposo, están pendientes de todas las labores, de que no falte esto, de que hagan esto, de que hagan el almuerzo, de que hagan las tareas. Bueno, entonces si yo vendo esas vitaminas, digamos que ese cliente ideal es esa ama de casa que, aunque tiene todas esas funciones adicionales, esas funciones propias de la administración de un hogar, que son muchas, pues también puede ser una mujer que se cuida, que le gusta hacer ejercicio. Bueno, entonces mis vitaminas le van a ayudar si complementa sus actividades diarias. Entonces, digamos que yo voy estableciendo cuál es ese cliente, ¿cierto? Que en mi imaginario consumiría mis productos. Las cookies básicamente es ese almacenamiento de información. Cuando entramos a un sitio web simplemente nos dice aceptas las cookies. Bueno, y la mayoría lo aceptamos porque básicamente lo que necesitamos es poder consultar una información o acceder a algo específico, pero eso también le sirve a las empresas para tener datos, ¿cierto? Datos de quiénes están ingresando, de dónde, bueno, toda esta información que a la final se vuelve muy valiosa. El CTR, digamos que cuando nosotros hacemos pauta digital o cuando tenemos una publicación, podemos evidenciar cuántos clics tuvo esa publicación o ese anuncio que generamos. Entonces, a partir de eso, también vamos identificando algunos identificadores o algunos indicadores que nos permiten posteriormente tomar decisiones. El email marketing pues simplemente es una estrategia de envío de correos electrónicos que exige una muy buena planeación, una muy buena construcción de mensajes para ser efectivos con la comunicación a través pues de este canal con nuestros usuarios.
Las impresiones es básicamente el número de veces que se mostró un contenido. Yo puedo tener una pieza, por ejemplo, en Instagram y también la puedo tener en Facebook y también la puedo montar a LinkedIn y a partir de eso, entonces yo voy identificando cuántas veces ese contenido se mostró, porque puede que Daniela la vea en Instagram, pero también la vea en LinkedIn, entonces todo eso va sumando en ese número de impresiones. Los plugins, pues básicamente son extensiones que permiten que un sitio web o una red social o algo funcione de manera adecuada y permita justamente esa experiencia de usuario y esa facilidad en las tareas que se realizan. El remarketing es cuando yo tengo ya un público cautivo y decido que voy a tener una campaña especial, por ejemplo, de descuentos. Entonces, como ya tenía ese público, lo que hago es generar, por ejemplo, una campaña de email marketing o una campaña de WhatsApp que me permita volver a impactar esas audiencias y de pronto convencerlas de generar esa compra que en su momento la suspendieron o no la terminaron de concretar. Entonces, a través de una campaña de remarketing, vuelvo a tener como un contacto con ellos diciéndoles aquí estoy, si quieres comprar mi producto, tenemos este beneficio. El ROI es el indicador que muestra el beneficio obtenido cuando yo hago una inversión y les contaba ahorita el ejemplo, hice una inversión de 2 millones de pesos en una campaña digital. ¿Eso qué me representó a mí? ¿Cuál fue la devolución de eso? Entonces, invertí 2 millones de pesos, generé 400.000 impresiones y de eso 40 personas hicieron contacto con mi marca y de esos 40, 10 me realizaron una compra efectiva. Entonces, esos 10 es ese retorno de la inversión cuando lo hablamos en números, ¿cierto? Y en plata, porque son las personas que efectivamente se sintieron atraídas por todas las acciones que realizamos y me compraron en definitiva, que era lo que queríamos. Bueno, me voy a adelantar. Este es un video que van a tener en la plataforma, pero siento que tengo mucho tema para hoy y más si sé que tienen dudas con la actividad, entonces voy a ir como adelantándome un poquito con los videos, pues igual yo les puedo dejar este material para que ustedes lo consulten. El mercadeo lo que hace básicamente es identificar esas necesidades, ¿cierto? En publicidad y en mercadeo eh, es necesario identificar cuáles son las necesidades de mis usuarios, ¿cierto? ¿Cómo voy a entrar yo a competir? ¿Cómo voy a entrar a ofrecerles y a ser propositivo y claro con el producto o servicio que les estoy ofreciendo? Entonces, para identificar esas necesidades está la pirámide de Maslow. Esta pirámide de Maslow pues tiene algunos elementos que nos permiten identificar justamente cómo esas necesidades pues tienen un significado importante en esa toma de decisión por parte de las personas. En esta pirámide nosotros lo que vamos a identificar es 5 niveles que llevan a una persona a tomar una decisión de compra. Y esos niveles están representados básicamente en la autorrealización, en la seguridad, en una necesidad social, en una necesidad de aprecio o en una necesidad de autorrealización. Cada una de estas etapas pues va a determinar qué tan necesario o no es un producto o servicio. Por ejemplo, sabemos que por ejemplo en nuestros hogares cada 15 días o cada mes, bueno, o cada semana, depende obviamente de las condiciones, pues necesitamos comprar productos para alimentarnos. Entonces, eso se convierte en un producto que es de supervivencia, ¿cierto? Necesitamos una alimentación básica, para poder sentirnos bien, para poder desarrollar todas las actividades que realicemos a diario. Entonces, eso es una necesidad de autorrealización. Si yo veo un anuncio, llevémoslo al tema digital en el que me están promocionando eh, un,
no sé, un producto procesado, ¿cierto? De pronto una carne de vegetales o algo, depende obviamente de mis gustos. Y yo digo, ay, qué rico, quiero meter esto en mi alimentación, pero resulta que tengo otras necesidades como puede ser comprar arroz, comprar papa, bueno, o sea, ¿no? Yo qué voy a elegir, lo que sea más prioritario para mí y que sé que me puede de pronto durar un poco más, que no va a ser de pronto tan costoso y que a la final, pues esto también se determina mucho por el poder adquisitivo que tengan las personas. La necesidad de seguridad, pues básicamente hay seguridades físicas y económicas. Nosotros necesitamos sentirnos seguros en el entorno donde vivimos, ¿cierto? Si yo sé que, por ejemplo, la chapa de mi casa se dañó, pues básicamente yo lo que tengo que hacer es cambiarla porque de eso depende mi seguridad en mi casa, en mi entorno y que las personas que habitamos en la casa pues estemos seguros. También existen necesidades sociales en las que establecemos, digamos, una relación con amigos, ¿cierto? Entonces decimos, ay, vamos a salir a tal lugar, entonces a partir de eso uno ve muchos anuncios en redes sociales que recomiendan lugares, ¿cierto? Entonces uno le dice a los amigos, ay, vamos a tal parte, vamos a conocer este nuevo café o vamos a conocer este nuevo lugar que parece hay unos productos ricos y a partir de eso entonces vamos satisfaciendo esas necesidades sociales de compartir con esas personas pues que son importantes para nosotros. Existen otras necesidades de aprecio que al igual que el nivel de lo social es parte de esos grupos, sino no solo son los amigos y la familia, sino que también necesitamos sentirnos apreciados y valorados. Entonces aquí uno a veces lo que hace es, por ejemplo, al novio, a la esposa, a la mamá o a los hermanos. Entonces uno dice, ay, qué rico. Llega el Día de la Madre, por ejemplo, y todo el mundo está desesperado porque ¿qué le va a regalar a la mamá? Muchos optamos por regalarles flores, otros optan por regalos de pronto un poco más grandes, pero si yo sé que a mi mamá le gustan las flores y que sé que eso la hace feliz, entonces yo sé que si le compro unas flores, ella se va a sentir la mujer más feliz del mundo porque va a sentir ese aprecio y ese amor que yo le tengo a través de unas flores, que a la final es lo que a ella le gusta. Y ya existen unas necesidades de autorrealización. Y esto es cuando necesitamos satisfacer todos los otros niveles. Y aquí básicamente lo que vemos es el éxito personal, es sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, la autorrealización, ¿cómo la podemos ver? Cada uno de ustedes está en un proceso de formación, decidieron complementar sus habilidades, formarse como comunicadores digitales y eso a la final, ¿qué es? Una autorrealización. Yo decidí estudiar mi especialización. También es un tema de autorrealización porque quiero ver, quiero sentirme feliz, sí, porque quiero seguir aportando, porque quiero seguir en esa formación y en ese análisis y estudio permanente de las temáticas pues que a nosotros nos interese. Hasta aquí, chicos, de esta pirámide, ¿alguna duda? No eran dudas de la pirámide. Profe, no, por mi ¿Qué, qué no, parte no. qué- qué no entienden de la pirámide? Listo. Bueno, vamos entonces a ver que el marketing lo que busca básicamente es ofrecer productos o servicios que sean valiosos y que satisfagan básicamente una necesidad del consumidor. No todos consumimos las mismas marcas, no todos necesitamos los mismos productos para sentirnos bien. ¿Cierto? Cada uno de acuerdo al entorno y a las situaciones y al poder adquisitivo que tenga, pues ha aprendido a determinar qué cosas puede consumir y qué cosas no. A veces uno se da gustico, ¿cierto? Pero hay que ser muy cuidadosos de hacer obviamente un correcto uso de nuestros recursos para luego no estar de pronto sufriendo por otras cosas. En el entorno digital ya no solo se preguntan cómo llegar
llegar al cliente, sino ese cliente, cómo llega a la marca, ¿cierto? Digamos, aquí se va invirtiendo un poco ese ejercicio de los medios o cómo se hacía publicidad anteriormente. Y adicional a eso, cómo se interactúa con otros consumidores. A veces lo que vemos mucho es ese tema de los referidos, ¿cierto? Yo tuve una buena experiencia, entonces te recomiendo esta marca que encontré en internet, que me generó, me vendió este producto, por ejemplo, y tuve una experiencia muy satisfactoria. Caso contrario, cuando yo accedo a un entorno digital, pregunto a una marca por un producto o servicio, nunca me responden, o pido el producto y el producto se me demora 3 meses en llegarme cuando la promesa de venta eran 15 días, por ejemplo. Yo sé que a esa marca no le voy a volver a comprar y por ende a todas las personas que conozca le voy a decir, no vaya a comprar allá porque me pasó esto, esto, esto. Existe entonces un tema adicional que es la investigación del mercado. La investigación de mercado es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones para ser obviamente más oportunos frente a cómo llegar al consumidor y a través de qué canales. Cuando yo hago una investigación de mercado, pues puedo identificar algunas problemáticas, ¿cierto? La segmentación del mercado, el precio, el desarrollo del producto o la mezcla promocional. Digamos que la segmentación del mercado es un tema que siempre se tiene que estar analizando, ¿cierto? Como les mencionaba ahorita, las redes sociales están en una continua evolución, entonces lo que hace un mes nos funcionaba, puede que hoy con el tema del algoritmo y todo el tema de la inteligencia artificial, ya no nos funcione de una manera tan adecuada. Entonces tenemos que estar en esa permanente actualización, análisis y revisión, pues que nos permita justamente lograr una segmentación adecuada y lograr esos resultados que tengamos. El precio, sabemos que el precio siempre va a estar relacionado, como se los he dicho, con ese poder adquisitivo. O sea, yo no puedo pretender que si mi público objetivo es el estrato 2 o 3, por ejemplo, digamos, yo sé que en ese estrato, en ese estrato socioeconómico está mi población, pues no puedo pretender que me lleguen personas de estrato 5 o 6 a comprarme mi producto y ya por eso me voy a eh, enriquecer, ¿cierto? No, tengo que ser muy consciente de ese análisis, que sí, puede que una persona de estrato 5 o 6 llegue y me compre un producto, puede suceder, pero si definitivamente ese no es mi nicho, pues sé que tengo que apuntarle más a un estrato 2 o 3 de acuerdo a lo que yo haya establecido. El desarrollo del producto. Qué pena, chicos. Qué pena. Bueno, chicos, cuando hablamos entonces del desarrollo del producto, vamos. El desarrollo del producto, nosotros tenemos que ser muy conscientes de tener, uno, la materia prima cuando, digamos, estamos haciendo todo un procesamiento de productos o ir evolucionando en mi producto o servicio, ¿cierto? Si estamos ofreciendo servicios, por ejemplo, de marketing o de mercadeo, pues debemos saber que, como lo mencionaba anteriormente, si eso está en una constante evolución, por ende yo debo ser mucho más eficiente, efectivo con las cosas que vaya a ofrecer, que le esté apuntando a esas necesidades del mercado y a cómo se están comportando las cosas en la actualidad. Y la mezcla promocional, pues también es identificar qué me funciona, ¿cierto? Si me funciona lo digital, si me funciona lo análogo, lo tradicional, o cómo logro hacer ese mix para llegar a las audiencias. Dependerá obviamente del objetivo, de lo que esté buscando la marca para determinar qué canales vamos a usar y cuál le vamos a invertir, por ejemplo, más. ¿Le vamos a invertir más a digital o le vamos a invertir más a lo tradicional?
La segmentación de usuarios y consumidores, pues de alguna manera lo hemos venido abordando a lo largo de la explicación y es que es un elemento fundamental para diferenciar quién es un usuario y quién es un consumidor para que las empresas pues se puedan comunicar de manera asertiva y generar soluciones que permitan justamente satisfacer esas necesidades de cada uno de los grupos. Bueno, entonces acá vamos a identificar que existen usuarios, consumidores, compradores o clientes. Las empresas pueden aplicar estrategias para estas necesidades o grupos específicos de acuerdo a lo que busquen y cómo pretenden obtener esas respuestas. Entonces, vamos a encontrar que los usuarios el producto o servicio pues se ha creado para un perfil específico. Estas personas pues esperamos que usen nuestro servicio y cubran alguna de sus necesidades o deseos. Los consumidores por su parte son aquellas personas que tienen una necesidad o deseo y logran satisfacerla. Aquí el departamento de ventas pues lo que hace es buscar quiénes son esos consumidores. El comprador es aquel que realiza finalmente esa transacción, es decir, quien hace una compra efectiva, ¿cierto? Que me pagó por ese producto, por ese servicio, y ese comprador es quien se va a convertir en un cliente. ¿Por qué? Porque cuando ya me compró, sé que es un objetivo o es un cliente potencial para posteriormente acceder a otro descuento y comprarme otro producto o me va a recomendar con sus familiares o con sus amigos para generar de esta manera más ventas y a partir de eso, pues como ya tengo un cliente, genero un tema de fidelidad, digamos, de reconocimiento y por ende de confianza frente a una experiencia positiva. Segundito que creo que no les compartí el audio. Ahí logran Si escuchar. llegaste a este video es porque estás interesado en el tema del mercadeo. Vamos. Sí, profe. Listo. Si queremos vender correctamente un servicio o un producto, debemos crear, comunicar y entregar Profe, un valor subirle a un un cliente poquitico que está muy que bajito. satisfacer alguna expectativa o necesidad existente, o en muchos de los casos crear esa No necesidad. tiene más Quienes volumen. Si tienen no a uno escuchan, y entonces se que al los mismo dejo tiempo para se que puede lo vean al convertir en un final deseo y aspiracional. puedan conocer un poco El más, objetivo pues de todo ampliar esto que emprendimiento, veníamos negocio así o hablando empresa es generar riqueza, unas ventas de que esos clientes, satisfagan a sus ¿cierto? propios Entonces lo voy dueños, a pasar No, para sí se que... apoyándola como escucha bajito, actividad pero se y escucha. que sea rentable. Pero antes de iniciar una campaña de marketing, debemos realizar una investigación del mercado. La investigación del mercado se realiza para conocer las necesidades y gustos de nuestro cliente. Debemos realizar una investigación a fondo para descubrir qué es lo que motiva a las personas a realizar compras, qué les gusta, qué les disgusta, cómo es su estado de ánimo, lugares que frecuenta, tecnología que usa, medios de información, qué carencias tiene, etc. Según nuestra intención de indagar, debemos tener claro cuál es nuestro objetivo principal y así realizar las siguientes tareas. Debemos encontrar qué es lo que nos diferencia de la competencia, cuál es el atractivo que va a apreciar nuestro cliente sin importar el precio que tenga que pagar. Este valor debe de ser real, no puede ser engañoso, ya que un cliente al percatarse que el servicio o producto que compra no es lo que realmente le prometían, hará que la reputación de esa marca se venga a pique. ¿Qué vamos a comunicar entonces? Vamos a definir cuál producto o servicio vamos a entregar con sus respectivas condiciones físicas, cuál es su precio adecuado y medios de pago, a dónde lo vamos a exhibir o cómo lo va a recibir nuestro cliente y finalmente cómo vamos a promocionarlo. Bueno, pero
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso ya debemos conocer los principales canales de comunicación que más usa nuestro cliente para así poderles llegar. Estos pueden ser los básicos que ya hemos conocido, hemos visto toda la vida, lo que es la prensa, radio, televisión, hasta llegar a las nuevas formas de venta directa, el marketing digital, el experiencial, el marketing viral, el marketing verde y muchos más que en próximos videos iremos tratando. Acá básicamente, chicos, lo que quería como ejemplificarles con este video es todas esas etapas o esos procesos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de elegir cuál va a ser ese canal, cuál va a ser ese medio, cómo vamos a hacer ese proceso de abordar a nuestro cliente potencial, ¿cierto? Y a partir de eso, pues determinar cuáles serán los canales más efectivos para lograrlo. Hablando entonces de mercadeo, mercado y marketing, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estas terminologías o cuáles son las similitudes o cuáles son la misma situación. El mercado entonces básicamente es el conjunto de consumidores reales o potenciales con una necesidad que podemos satisfacer mediante un producto o servicio. Es básicamente ese intercambio entre oferta y demanda que permite obviamente que todo este sistema funcione. El mercadeo o el marketing son sinónimos y se refieren a ese conjunto de actividades que permiten planear, ejecutar y promocionar un producto o servicio. Digamos que aquí ya está más relacionado con esas acciones que yo hago para mostrar a mi mercado que tengo este producto o este servicio para ofrecer. Acá el objetivo no es solo vender, por eso se los decía ahorita, es conocer mi consumidor, es entender sus necesidades y ofrecerle soluciones adecuadas. Estas tres áreas, hablando de mercado, mercadeo y marketing, son complementarias, ¿cierto? Esto no puede, digamos, existir el mercado solo porque el mercado necesita justamente quien lo impacte, quien le venda, quien le enseñe y quien le muestre esos productos o servicios que a la final necesita por alguna razón. La medición y el seguimiento de resultados. Pues en el entorno digital, medir esas campañas digitales es esencial. Sí, si yo no mido esas inversiones o esas acciones que yo estoy generando a través de medios digitales, pues va a ser muy difícil entender qué tan efectivo estoy siendo. Muchas veces en lo tradicional es muy complejo uno medir, ¿cierto? Es decir, estas personas me compraron, de esas 5 personas me vieron a través del comercial que tenía en el canal activo. Es complejo porque muchas veces esto exige también unas actividades complementarias, por ejemplo, si tenemos un tema de telemercadeo, entonces es identificar cuando esas personas hagan ese proceso de llamar y de convertir, venga, a través de qué medios se enteró usted de la marca y que vayan haciendo un registro muy manual de por dónde se enteraron esas personas. Mientras que en lo digital tenemos la ventaja de que las plataformas en las que se configuran los anuncios, sea Meta, sea LinkedIn, sea TikTok, Google, YouTube, todo eso tiene un módulo específico de métricas y analítica en la que uno ve cuáles fueron las impresiones, cuáles fueron los clics, cuáles fueron los interesados, desde qué regiones, digamos que todo está muy articulado y uno tiene un control y una evidencia real de qué está sucediendo con esos recursos que estoy invirtiendo en digital. Las métricas y la analítica web, pues básicamente las métricas son esos indicadores que reflejan el avance que vamos teniendo como organización hacia esas metas que nos hemos planteado, cómo nos estamos proyectando y permite saber si una estrategia digital
está funcionando o no, si requiero hacer algún ajuste, si debo tomar decisiones presupuestales o de un tema, digamos, de arte o de pieza gráfica que estoy utilizando para la campaña por algún motivo no está funcionando. Entonces debo ir haciendo todo ese análisis para tomar decisiones de manera oportuna. Al analizar las redes, entonces cuando vemos la importancia del mercadeo digital, debemos estar siempre en ese monitoreo permanente. Entonces debemos revisar cuáles son los ingresos, cuáles son los registros que tenemos, por ejemplo, en nuestro sitio web, cuál es el compromiso, cuál es esa fidelización, ¿cierto? Si hoy Alejandro me compró y dentro de un año yo le estoy dando una promoción especial, si estoy logrando una fidelización o el cliente, por decir, tuvo una mala experiencia, entonces decide no continuar o no volver a consumir algún producto. Entonces acá las métricas justamente nos permiten hacer todo ese tema de seguimiento y tomar decisiones basadas en datos. Existen diferentes tipos de métricas en marketing digital, que estas métricas pues justamente se complementan con todo ese ejercicio que vamos a estar analizando y realizando. Y es el tema de las métricas en las redes sociales, las métricas de inbound marketing, las métricas de email marketing, del marketing digital o el comercio electrónico en caso de que tenga una tienda, las métricas de Google Analytics y las métricas del posicionamiento SEO. ¿Por qué no me está pasando? Listo. Bueno, chicos, el tema de las métricas, esto se me pasó mucho. A ver, el mercadeo, el marketing, el plan de acción. No, no vimos este tema de marketing y publicidad. Esto se saltó como varias diapositivas al parecer. Bueno, en la era digital, chicos, pues es importante entender cómo las empresas van trazando sus estrategias de comunicación en Internet, ¿cierto? El marketing y la publicidad, pues son claves para destacar en un mundo competitivo. Cada día somos más, digamos, testigos de la cantidad de anuncios que nos pueden llegar en un día si estamos, por ejemplo, mucho en nuestras redes sociales o incluso cuando estamos revisando nuestro correo electrónico de Hotmail. Es muy común que nos salgan este tipo de anuncios. El marketing, por ejemplo, entonces nos permite analizar el mercado, definir las estrategias y gestionar las 4P. Las 4P es producto, precio, plaza y promoción. Lo que busca básicamente el marketing es atraer, fidelizar a esos clientes y desarrollar la marca desde una concepción, pues, o desde lo que se tiene planteado. La publicidad, pues, es una herramienta del marketing que se enfoca básicamente en la promoción de un producto o servicio mediante campañas, sean visuales, auditivas o escritas, que permitan justamente el reconocimiento de ese producto. Ambos se complementan. El marketing lo que hace es trazarnos esa ruta, ¿cierto? Es decir, hagamos una estrategia y este va a ser como nuestro modus operandi, por decirlo de alguna manera, y la publicidad es ejecutar esa estrategia, ¿cierto? Yo planteé que para llegar a mi público necesito hacer estrategias o generar anuncios, por ejemplo, en plataformas como Meta o LinkedIn, porque mi audiencia está presente en estos canales, o no, definitivamente me voy a ir por YouTube, que mi audiencia está mucho más activa o es mucho más efectiva realizar una publicación en este medio. Eso lo irá determinando el tipo de marca, el tipo de producto que estén ofreciendo y la capacidad presupuestal, obviamente, que también puedan tener. La gestión del marketing, cuando hablamos de un plan de acción o una gestión del marketing digital, debemos entender que debemos pasar varias fases
que garanticen esa correcta gestión y de acciones para llegar a unos objetivos claros y satisfacer esas necesidades de los usuarios. Lo primero es un análisis inicial y aquí lo que vamos a hacer es el tema de la DOFA, ¿cierto? Determinar cuáles son mis debilidades, cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades o esas amenazas que encuentro en el mercado para determinar cómo puedo ser más efectiva. Cuando yo conozco en lo que no soy tan buena o en lo que no puedo suplir una necesidad de un usuario, entonces debo empezar a trabajar en ello. Pero entonces mientras trabajo y mientras corrijo y mejoro esa, esa amenaza que puedo tener, pues voy trabajando con los otros elementos que pueden ser más positivos y me pueden ayudar a que mi marca se posicione. El buyer persona, pues lo vimos al inicio y es ese cliente ideal. ¿Quién sería esa persona que puede sentirse atraída para comprar mi producto? Y el análisis de la competencia es identificar en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno, de pronto para no meterme en una competencia que no tenga cómo ser rentable para mí, ¿cierto? Que no salga castigado en el entendido de que siempre van a encontrar empresas similares, pero cuál va a ser esa propuesta de valor que yo voy a tener para diferenciarme de ellas y poder pues como lograr todo este tema de la conversión. Adicional a eso, en el plan de acción también vamos a definir los objetivos. ¿Qué se plantea desde el mercadeo? Que cuando yo defino un objetivo, debe ser un objetivo medible, específico, alcanzable, relevante y con un límite de tiempo. Por ejemplo, Alejandro tiene una marca que tiene 20 seguidores en redes sociales. Sabemos que este dato me lo estoy inventando porque Alejo es muy juicioso, Alejo tiene muchos seguidores, pero Alejo quiere que en los próximos 2 meses esos seguidores se incrementen en un 15%. Entonces, ¿qué va a hacer Alejandro para lograr ese incremento de sus usuarios en estos 2 meses? Entonces, ¿qué dije ahí? Es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y tengo un límite de tiempo. Tengo 2 meses para cumplir ese aumento de seguidores en X número. Ya de ahí estoy siendo específica, son seguidores, lo voy a medir a través de ese aumento que van teniendo en mis redes sociales y es alcanzable. Ya miraremos si sí o si no, de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las marcas. Las estrategias de marketing entonces se diseñan con base a las 4P, que recordemos es producto, precio y plaza y promoción. El e-commerce y los advertising, pues aquí no vamos nosotros de pronto mucho a tener interacción con los e-commerce, pero les quiero mostrar este contenido que me pareció un poco interesante porque muestra de una manera muy clara qué es un e-commerce para que vayamos aclarando esos conceptos. Me cuentan chicos si escuchan el video. Hola, ¿sabes qué es el e-commerce? ¿No? Pues aquí te lo explicamos. El e-commerce es un término que se refiere a la compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos. Originalmente, dicho término se aplicaba principalmente a la transacción de datos, pero con la llegada del Internet y su masificación en los años 90, este se modificó y empezó a utilizarse para nombrar la venta de bienes y servicios utilizando como formas de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito. El e-commerce tiene su base en las ventas por catálogo, que surgieron a finales del siglo XIX como una forma de atender y abarcar la mayor cantidad posible de público al que ofrecer ciertos productos. Uno de los casos más sobresalientes en el e-commerce es el de Jeffrey Bezos, quien un 16 de julio de 1995 oficialmente fundó la empresa de e-commerce más grande del mundo actual, Amazon. Tal fue el éxito que pasó de registrar ventas de $500,000 anuales en los primeros años de operación a generar más de $2.300 millones tan solo en el 2016. Actualmente, el e-commerce tiene aplicaciones en cualquier ámbito que implique intercambio de datos entre empresas y particulares, compras o adquisiciones, finanzas,
industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos o impuestos. El comercio electrónico tiene muchas ventajas y desventajas. Aquí te mostramos las más importantes, pero si quieres descubrirlas todas, junto con todos los secretos del e-commerce, pregunta por nuestro curso Cómo iniciar un negocio por Internet. Quizá una de las ventajas más grandes del comercio electrónico es el alcance geográfico. Al comercializar por Internet y al ser este una plataforma global, las posibilidades de ampliar el negocio a cualquier parte del mundo son enormes. Asimismo, los costos de apertura y mantenimiento se reducen muchísimo, ya que no se necesita gran infraestructura física o personal para operar. Por otro lado, se le puede ofrecer al cliente la comodidad de adquirir productos sin tener que hacer filas molestas o papeleos innecesarios, además de ahorrar tiempo en la transacción tanto para el cliente como para el vendedor. Por último, se hace más sencillo mostrar y ofertar una mayor gama de productos, al mismo tiempo que se ofrece información más detallada sobre el mismo. Pero no todo en el e-commerce es perfecto. Hay algunos aspectos con los que se debe aprender a lidiar, como el hecho de que la competencia en las ventas en línea es mucho mayor que en el comercio tradicional, pues cualquier empresa o cualquier particular pueden emprender un negocio por Internet. Otro aspecto interesante es que muchos clientes están acostumbrados a comprar a la manera tradicional, es decir, teniendo el producto físico antes de comprarlo, lo que muchas veces genera inseguridad para concretar las ventas. Por eso, hay artículos que no pueden venderse con tanta facilidad como otros, principalmente cuando las compras involucran montos elevados. Otra debilidad reside en los envíos, que muchas veces corren a cargo del cliente y que pueden tener costos muy elevados cuando el volumen del producto es pequeño. A pesar de esto, los puntos débiles en el e-commerce tienen solución cuando se conoce cómo iniciar adecuadamente un negocio de comercio electrónico. Si estás decidido a empezar un negocio en línea, Bueno, chicos, aquí básicamente era como entender un poquito este término del e-commerce. ¿Ya tenían alguna relación? ¿Sabían esta historia de Amazon? Bueno, Bueno, ya que Jairo no habló, vamos a... Jairo ya se salió. Se fue. Jairo Ah, pero ya ya se tenía tuvo rato que ir aquí. al otro curso. Pues mira que el caso de Amazon y Jeff Bezos enseña, yo creo que, a ver, vamos en el que queremos todo ya y nos acostumbramos como a la inmediatez que no tenemos como paciencia. Y Jeff Bezos, yo creo que, si no estoy mal, creo que fue desde el 94, así que venía con diferentes procesos con el fin pues de lograr algo como esto. Y eso no, me atrevería a decir que de los pioneros de ese tipo de marketing. Y yo era una persona que andaba mucho por la edad, porque yo tenía, uy, yo tengo 25 años, uy, yo tengo tantos años, uy, yo tengo 30 años y no he hecho nada. Y entender y darnos cuenta que la edad solamente es un número y que, por ejemplo, Jeff Bezos inició a los 50 años y que realmente él, él fue como puliendo su trabajo a medida de que la evolución de la comunicación y de los medios y el marketing se lo iban permitiendo. Entonces, no sé, para mí es un proceso como bastante interesante de consolidación como, pues, como una empresa global y poco a poco se ha ido perfeccionando a tal nivel de que ya no solamente son ventas, sino que también, y la otra, el tema de la reputación, de la recomendación, ahora el plus que tienen con el Prime, que es que llega el pedido no en 15 días, sino que llega al otro día o incluso el mismo día. Entonces todo este tipo de, pues, de mejoras eh,
nos enseñan y es como el ejemplo más claro de cómo podemos hacer y ayudar a potencializar nuestros emprendimientos, nuestras empresas o productos o servicios que queramos nosotros impulsar. Mm, Fue un video muy bonito, profe. ¿Usted por dónde nos puede mandar este video? Sí, claro, yo les comparto Sí. el enlace para que les quede ahí de material justamente del curso, porque esto pues es una manera muy clara de entender este concepto que a veces puede ser muy enredado, pero también Ujú. justo por eso lo traje, porque es un ejemplo claro, preciso y nos muestra qué es ese mundo del e-commerce y cuáles son pues como sus ventajas o sus riesgos. Y aparte porque es una plataforma que se conoce yo creo que en todos los países, me imagino yo. Así Entonces, es. claro, es como la Coca-Cola. O sea, ya sabemos que nosotros vemos un oso polar y automáticamente sabemos que es Coca-Cola. Entonces Sí, es como que todo ese tipo de íconos y se me fue, referentes. se me fue ahora mismo la palabra exacto, que Ujú. pues que ya nos asocian directamente con un producto, con un servicio. Y es más, para no ir tan lejos, el tema de la incorporación de las Alexas dentro del mundo de Amazon también fue como un hito fundamental para la empresa. El incorporar competencia directa a Spotify con el Amazon Music Unlimited. Entonces realmente es como ese impulso, ¿no? O sea, es como que dice que no sé, no sé cómo explicarlo, pero la idea que tengo de expresarlo es que siempre se ha inspirado en alguien y no ha copiado, sino que desde sus puntos de vista, sus perspectivas y desde su propio estudio de mercado, porque claramente tiene un estudio de mercado y amplio, Ujú. y tiene como englobado Netflix, Spotify, o sea, tiene todo en una misma marca. Entonces ha sido y es más, ahora se está metiendo también con el aeroespacial, Ujú. con esto de viajes al espacio y demás. Entonces es una persona bastante inteligente que se ha dado cuenta de todo lo que está vendiendo y generando en masa en la actualidad y ha tratado como de meterse en eso sin olvidarse cuál es su nicho real. Y Ujú. entonces lo más interesante de todo es que para cada nicho tiene un producto o un servicio diferente. No sé, me parece, esto me gusta, esto sí me gusta. No, yo de verdad, ay, profe, es que la verdad, yo tengo un trauma con los números, pero este tema para mí es súper apasionante. Yo Pero, siempre pensaba en este tipo de plataformas. listo, no, pero mira lo bonito de todo esto, o sea, aunque tengas un trauma con los números, reconoces muy bien esa evolución que han tenido las marcas y cómo han tenido que hacer esa diversificación de sus productos justamente para atender a unas necesidades y por ende generar mayores ventas y tener una representación o un posicionamiento en el mercado muy significativo. Entonces, a la final, los números resultan siendo un complemento a todas esas estrategias, a todas esas acciones y a todos esos análisis que han hecho todas las personas, digamos las marcas o estos referentes que estamos viendo como Amazon para sacarle más jugo y un mayor provecho. Si él posiblemente no hubiera tenido la posibilidad de ver en los estudios o en los resultados iniciales de sus ventas, que tenía un potencial en X país, pues no hubiera de pronto hecho negocios con empresas en ese país que le permitieran suplir de manera rápida, como nos contabas ahorita con ese Prime, que entreguen un producto en 24 horas, ¿cierto? Entonces, todo esto es un engranaje, ¿cierto? Que permite justamente identificar necesidades y cuando yo identifico cómo le puedo satisfacer a mi usuario o a mi cliente ese deseo o esa necesidad que tiene, pues logro ser mucho más efectivo y logro tener productos, servicios que, como tú lo decías ahorita, de manera inmediata le suplan esa necesidad o ese deseo que tiene.
Vamos entonces por último a mirar el tema del posicionamiento digital. En el posicionamiento digital hay dos términos claves que son el SEO y el SEM. Para simplificárselos, básicamente el SEO lo que hace es visibilizar de manera orgánica mi marca, ¿cierto? Yo tengo un sitio web en el que tengo unos contenidos, en el que monto una información y lo estoy alimentando de manera permanente. Tengo unas redes sociales en las que de manera habitual, no voy a decir que diaria, porque no todas las marcas están en capacidad ni es recomendable estar publicando a diario. eh, Voy generando ese reconocimiento o ese posicionamiento de marca de manera orgánica. El SEM, por su parte, son las campañas pagas, es decir, cuando yo decido pagarle a Meta, pagarle a Google, pagarle a LinkedIn, pagarle a TikTok para que muestre mi marca o mi producto en ciertas zonas, en ciertas regiones y digamos con estos intereses específicos. Entonces, el SEO es todo lo orgánico, todo lo que yo hago de manera muy natural, muy nata, genero un reel, genero un contenido. Y el SEM por su parte ya sí es yo pagarle a una plataforma para que muestre mi producto o servicio en un territorio específico. Simplemente aquí, chicos, vamos a dejarlo porque pues, ya vimos el tema de las métricas. Esto ahorita se me había como adelantado a este tema de la medición y entonces darles espacio para esas preguntas que tienen con relación a la actividad y si tienen pues alguna duda de las temáticas que abordamos. Bueno, profe, no, pues antes de las preguntas, dos comentarios que a lo mejor se me quedan en el tintero y como tipo de pregunta del tema. Mm, Hoy en día vemos, pues yo sé que no es el mejor ejemplo, pero hoy en día, por ejemplo, vemos muchos influencers que se hicieron muy reconocidos por bromas, por contenido de entretenimiento y listo, no de la forma en la que querían ganar reconocimiento, pero se sabe que era como la manera más rápida de hacerlo. Y cuando ya crecieron con sus seguidores y demás, querían cambiar y hacer realmente otras cosas que fueron como sus proyectos iniciales, que eran blogs de viajes y cosas más interesantes, culturas, viajes, trabajo social, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que el nicho de mercado que ya habían acostumbrado a sus bromas, a sus chistes, a su entretenimiento, rechazaban ahora en un contenido más culto, por llamarlo de una manera un poco más inteligente y demás. Entonces, estas cuentas empezaron a bajar pues en cuanto a los números. Y ahora lo vuelvo a asociar, por ejemplo, con el caso de Coca-Cola, a pesar de que es la marca de gaseosas más famosa del mundo y creo que es la más millonaria también. Ellos se dieron cuenta de que cada vez más había gente más fitness que había que rechazaba más el azúcar y entonces empezaron a adaptar también sus productos pues a las nuevas necesidades que tenían sus clientes, sus usuarios, sus compradores. Y entonces ya empezaron con la Coca-Cola que es cero, que es sin cafeína, que es cero cero. Empezaron a incorporar también agua, también tienes como unas aguas vitaminadas. Entonces es como entender que realmente dentro del proceso tenemos la oportunidad de reivindicarnos y que hay nichos para todos. Pero entonces mi pregunta ¿es mejor enfocar desde el principio mi proyecto hacia lo que quiero hacer o tengo que aprovecharme de la manera más fácil de ganar visibilidad para luego enfocar la atención en lo que quiero hacer realmente? Eso respecto a este tema. Y de una vez para cerrar ya le digo lo de la duda que tenemos es que nosotros ya hicimos toda la actividad, tenemos la exposición y nosotros tenemos dos videos de exposición porque estamos confundidos. Uno, Pero hicimos un ustedes están muy productivos, como que dos videos. Ok, porque a ver. queríamos preguntarle cuál de los dos era el válido. Uno que fue exponiendo la presentación que hicimos en Canvas y el Ujú. otro hablando sobre la marca personal.
o sea, sobre la empresa y la marca personal. Entonces no sabemos cuál de los dos es el que funcionaría como sustentación de la actividad. Y ya. Entonces voy a entrar por aquí a la plataforma para validar, porque es que ya tengo varios cursos, ya, ya como que tengo que revisar muy bien antes de responderte. Entonces, en la primera actividad dice que la forma de sustentación es un video máximo en el que aparezcan los miembros del equipo socializando el plan de marketing. Aquí lo que van a hacer sería entonces ese primer video que me mencionabas, pues que es el que socializa o pone en común esos elementos que ustedes lograron incluir en la presentación, porque digamos que la marca en sí ya la hemos venido trabajando, ¿cierto? Es la que tú has venido trabajando en los talleres. Sí, profe. Ay, hola. Sí, sí, profe. Listo, no, no hay ningún problema. Igual si quieren subir los dos videos, por ejemplo, uno sube un video y el otro sube el otro video, pues sí, entendiendo que ya los hicieron, lo pueden hacer. Pero básicamente la actividad se sustenta es con la socialización de ese plan que ustedes lograron construir, entendiendo pues las temáticas y lo que se les había preguntado en la actividad. Listo, profe, genial, Profe, sí. muchas gracias. Con gusto, Meli. Y Profe, también finalmente, otra cosa. dime. Es que nos quedó un poquitico más largo el video. ¿Hay algún problema si se lo presentamos de 3 minutos? No, no hay problema. Yo lo Es que que nos pasa, ponemos a hablar y ustedes se inspiran, yo entiendo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí es importante que tengamos como ese rango, ¿cierto? Porque listo, si ustedes que están trabajando en equipo, súper bien, no hay ningún problema en que sean 3 minutos, pero ya cuando trabajan de manera individual, entonces yo tengo 20 videos o tengo otros 20 de otro curso, ¿cierto? Ahí ya se me va como aumentando el tiempo si todos me suben videos muy largos, pero aquí teniendo presente que ustedes se inspiraron, se motivaron y que obviamente están trabajando en equipo, no hay ningún problema en que exceda esos 2 minutos, ¿cierto? Pues no, no hay ningún inconveniente. Y bueno, Alejo, para responderte esa pregunta que me hacías respecto a todo el tema de los influencers, por eso tenemos que ser tan cuidadosos cuando nosotros establecemos estrategias de mercadeo o estrategias publicitarias, ¿cierto? ¿Qué sucede con estos ejemplos que contabas de chicos que inicialmente tenían una cosa de base, ¿cierto? Querían generar unos contenidos más innatos, ¿cierto? Que nos hablaran pues como de una temática en específico, como decías, de los blogs, pero ellos se dejaron desbordar por todo este tema de los influencers, pues como de esa información, de esas locuras, de esos contenidos que tú decías ahorita que se viralizaron de una manera muy rápida, pero hoy en día están sufriendo las consecuencias de que los influencers perdieron credibilidad. ¿Y por qué perdieron credibilidad? Justamente por todas esas acciones mal ejecutada, ¿cierto? Si de pronto lo vemos desde esa palabra, cabría decirlo, porque se dejaron llevar por los números, ¿cierto? Y sí, muy bacano tener un alto número de reproducciones, un sinfín de seguidores que estallaron, digamos, las cuentas y de pronto quienes lograron recibir algún tema de ingresos por este tema. Ya hoy en día están entrando a una segunda fase, digamos, lo que les comentaba de la credibilidad. Entonces, nosotros como marcas debemos ser muy cuidadosas frente a lo que represento como marca, cómo le voy a llegar a la gente de una manera muy natural. Mira, Coca-Cola. eh, Siempre ha sido Coca-Cola y detrás de Coca-Cola siempre ha estado su ADN, ¿cierto? Es una marca que vende felicidad y ha tenido que evolucionar el tema de los comerciales o la manera como llega a los públicos o como lo mencionabas ahorita, el producto, porque ya identificó que hay unas personas que no consumen tantas audiencias, perdón, tantas azúcares.
Pero sí o sí, Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola. Coca-Cola nunca renunció a sus principios, Coca-Cola nunca dejó de ser una marca referente, una marca importante para todas las familias, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de las familias, pues en una reunión familiar está este producto presente porque es lo que mejor acompaña X cosa. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo no me puedo dejar desbordar por un tema de tendencia, porque las tendencias hoy están, mañana no están, y como este mercado va cambiando de manera permanente, hay que ser muy cuidadoso a qué apostarle y a qué no va a apostarle. Pero más allá de eso, si yo decido apostar por una tendencia, porque me puede tener ciertos beneficios o generar ciertos resultados, no olvidarme de lo que yo soy como marca y de lo que yo soy como persona, ¿cierto? Que eso no riña con lo ético, que eso no empiece a generar otras situaciones. No sé si conocieron los casos de TikTok en la que ponían un montón de retos y producto de eso hubo chicos que terminaron con su vida justamente por cumplir un reto. Y eso ya le generó unas demandas a esta empresa en la que tuvo que empezar a tener mucho cuidado del tipo de contenidos que se estaban publicando, porque eso es atentar contra la ética, contra la responsabilidad, contra la vida de las personas, porque la gente se deja llevar por la emoción. Pero yo tengo que salvaguardar y tengo que cuidar y tengo que proteger que los niños, por ejemplo, o los jóvenes, pues no terminen afectados por una acción de pronto irresponsable que yo estoy mostrando. Entonces, Alejo, básicamente es, debo cuidar lo que soy, mi ADN, mi ética y no dejar eso de lado, aunque quiera tener más audiencia o más seguidores. No sé si respondo tu pregunta. Sí, profe, totalmente. Sí, sí, no, o sea, es que realmente, yo siempre he querido trabajar mi marca personal. Yo aquí robándole mi Meli. Y siempre he querido trabajar pues bien mi marca personal y, o sea, realmente no, esto lo hago como por la tarea y ya, porque pues sí es algo que quiero y estoy empezando a hacer realmente. Pero yo siempre he Ujú, tenido ese conflicto. Primero, me da miedo, literalmente es miedo, volver a empezar una cuenta de cero. Pero ujú, por otro lado, pienso que mi cuenta está ya muy quemada porque yo he hecho muchas cosas a través de mis cuentas, de mis redes sociales. Con muchas he perdido credibilidad, con otras no tanto. Y yo manejo muchísimos temas. Entonces también luego pienso como, bueno, es que mi esencia es esa precisamente. Pero por otro ujú. lado digo yo, pero si quiero hacerlo de una manera diferente, de una manera profesional, tengo que empezar a limpiar mi perfil, hacer esto. Más que nada es porque ahora con el podcast que estoy haciendo con la Universidad de Global University, claro, ellos quieren que todos creemos un nuevo perfil que se vea más profesional, etcétera y demás. Entonces, es eso, es como que sí, yo sé que puede ser así, pero de una u otra forma, o sea, eso me está cohibiendo a dejar de ser yo. Y entonces yo Ujú. siento que estoy perdiendo como mi identidad, Tu si no esencia. puedo mezclar, claro, si no puedo mezclar mis redes personales, que creo que llevo de la mejor manera, con mi trabajo. Entonces tengo ese conflicto y precisamente pues no lo planteamos en el plan de marketing, pues porque estamos haciendo como un hipotético de que va a estar dirigido totalmente a un tema, pero pues sí tenía esa duda, más que por la actividad, pues por la vida real. Pero bueno. Sí, ahí lo que puedes hacer, Brian, una recomendación es evaluar qué redes sociales te pueden funcionar para tu marca personal, ¿cierto? O sea, tú lo mencionabas ahorita, tienes muchas cuentas, tienes muchas redes sociales, pero no necesariamente Alejandro tiene que renunciar a todas para enfocarse en su proyecto o en su marca personal. Tú tienes que evidenciar, por ejemplo, en esas en las que tú dices que eres que tienes credibilidad, que tienes un buen número de seguidores, si esas redes sociales te van a permitir seguir creciendo y si tú ves positivo, obviamente tú eres el que conoce cómo ha sido el comportamiento de tus redes.
pues dejar algunas y trabajar con ellas de manera autónoma, porque a la final Alejandro es Alejandro y Alejandro no va a dejar de ser lo que le ha enseñado a tantas personas en estos procesos pues como de formación, ¿cierto? Y las personas se reconocen y yo he visto por ahí algunos videitos pues en los que te mandan esos saludos, ¿cierto? Entonces, eso tú no tienes que dejarlo de lado, es evaluar qué redes sociales vas a tomar para esto y qué otras redes sociales tú quieres seguir trabajando de una manera más jocosa, bueno, o de una manera distinta, ¿cierto? Ya es irle dando línea, ¿cierto? Es decir, me quedo con un Facebook y me quedo con un LinkedIn, no me quedo con un TikTok, bueno, ya las que tú decías, tú eres el que sabe qué redes sociales tienes, yo apenas voy a empezar a conocer cuáles son esas elegidas o esas que vas a tener, pero tienes que ver eso, o sea, no puedes perder el histórico y todo lo que ha sido Alejandro a lo largo de estos años, que de una u otra manera le viene trabajando a su marca personal. Es que tu marca personal no empezó este bloque con esta materia, no. Tú vienes en un trabajo muy interesante, ya ahí lo que tienes que hacer es evaluar cuáles son las más recomendables, idóneas o correctas de acuerdo al propósito y a cómo tú te quieres seguir proyectando en el mercado. De acuerdo, perfecto, profe, muchas gracias. Entonces, Meli, tenemos que corregir algo. Listo, chicos. Ustedes saben que las dudas que tengan pueden escribirme, no necesariamente esperar a que tengamos el encuentro sincrónico. Yo les contaba la semana anterior, o no sé si no fue en este grupo, que yo ya estoy desde las 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Entonces, si necesitan alguna asesoría, podemos organizarlo. Obviamente, pues que no se me vaya a cruzar con las otras clases que tengo, pero saben que tienen esa ventana como de tiempo por si necesitan algo específico. Así, chicos, que entonces les deseo una feliz noche, agradecerles por su Profe, participación. Dime, Meli. qué pena. Yo quería hacerte una solicitud. Lo que pasa es que nos cambiaron unos encuentros sincrónicos de otra materia para también los jueves a las 7. Entonces, eh, quería saber si de pronto a ti te queda fácil mover un poco la hora para poder participar de los dos. Meli, Media eso horita sí. antes. ¿Cómo así? ¿A las 6? Sí, profe. ¿Y qué materia tienen ustedes? Porque yo solo tengo que evaluar pues con la coordinación. Yo no tengo problema, pero necesito que ellos me autoricen porque como esto viene en un cronograma y todos tenemos como unos horarios asignados, entonces cuéntame qué materia, yo lo escalo a la coordinación y si me dicen pues que lo podemos hacer, no hay problema porque como les digo, pues yo empiezo desde las 5:30 y tengo disponibilidad pues como para que arranquemos a esa hora. Profe, es del curso de legislación laboral. Legislación laboral. Listo, entonces yo voy a consultar con la coordinadora y en caso de que sí, pues les dejo un anuncio, les dejo un mensajito indicándoles que vamos entonces a hacer ese cambio, pero entonces lo voy a consultar. Listo. Listo, Listo, profe, profe, muchas muchas gracias y gracias. qué pena interrumpirte. Tranquila, no te preocupes. Que tengan una feliz noche, chicos, que descansen y atenta a lo que necesiten. Listo, profe, Muchas muchas gracias, gracias. profe. A Mm, ustedes igualmente, que estén muy bien. ya.